Hay una iniciativa que se está impulsando en San Luis Potosí que ha causado mucha controversia. Primero, quien la impulsó fue el jefe del Ejecutivo, el gobierno del Estado, y ahora es el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que plantea la participación exclusiva de candidatas mujeres en búsqueda de la gubernatura del Estado de San Luis Potosí para el 2027. Hemos escuchado aquí ayer, ni más ni menos, en la mesa de análisis con las mujeres de diferentes fuerzas partidistas, decir que ellas consideraban que esto no era una medida afirmativa y que al contrario tampoco era una medida de inclusión, sino que se trataba de una estrategia para cerrarle la puerta a unos y abrírsela a otras, de nombre y apellido. Pero quien le está impulsando, como lo decíamos ahora, es el Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y nosotros quisimos platicar con ellos y saber de qué va esta iniciativa y cuál es el objetivo de la misma. Yo le agradezco a Graciela Díaz Vázquez, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que esté con nosotros. Bienvenida, consejera. Gracias por el espacio, por la oportunidad para el diálogo, Erika. Muy contenta de estar acá contigo y con tu audiencia. A ver, cuéntanos, ¿de qué va esta iniciativa y qué la motiva? Mira, esta iniciativa de ley, contarte que obedece primero a un trabajo de más de un año de análisis sobre la ley electoral, porque cuando concluye el proceso ordinario electoral 2024, como en cada proceso electoral, el Consejo General de CEPAC configura una comisión temporal que se dedica a hacer un trabajo técnico de análisis de la ley electoral a partir de las experiencias del proceso para sugerir modificaciones. Naturalmente, con cada proceso electoral se entrega al legislativo un documento que se denomina así, Observaciones a la Ley Electoral. Sin embargo, en el segundo semestre de este año, el Congreso del Estado hace reformas para dotar de la atribución de presentar iniciativas de ley a los organismos autónomos, sí, entre los cuales está el CEPAC. Esa es una modificación que CEPAC no pidió, sin embargo, que se puso allí. Los trabajos de la Comisión Temporal de Observaciones a la Ley, de la cual formé parte además, concluyeron en el mes de octubre de este año. Cuando concluye ese trabajo, en el que además se convocó a las representaciones partidistas a que también formaran parte de esta integración de observaciones, con la construcción de este documento advertimos que existía la posibilidad de presentar un documento de iniciativa y advertimos también que dentro de esos trabajos exploramos que San Luis Potosí tiene pendiente legislar el asunto de cómo se va a competir por la gubernatura del Estado. Esto tampoco es asunto nuevo. Hay que decir que desde 2020 el Instituto Nacional Electoral emitió aquel acuerdo para la elección 2021 para la paridad en gubernaturas. Luego, el Tribunal Electoral, la Sala Superior, establece el mandato para que las entidades legislen. Y esta palabra es importante porque quiere decir que cae en el seno de los congresos locales. Y luego, el Legislativo Federal, también por allá 2020-2021, les dice a los estados, legisla de conformidad con tus propios contextos, sí, con tu propio marco normativo. Y entonces en CEPAC tuvimos largas horas de discusiones para determinar si presentábamos nuestro documento de observaciones, que como siempre pues es un oficio más que se turna al legislativo, o lo presentábamos en forma de iniciativa, considerando que existía esta nueva atribución y considerando que un documento de iniciativa en esa configuración sí supone el compromiso del órgano legislativo de revisar y al menos fijar posturas sobre lo que se coloca. Pero a ver, consejera, te quiero interrumpir en esta parte y preguntarte, ¿esto significa que ustedes pudieron haber presentado una iniciativa en temas electorales en el sentido que ustedes hubieran decidido o considerado prudente, no exclusivamente sobre el tema de la participación rumbo a la gubernatura? Es correcto. Sin embargo, nos parece importante, como parte de la responsabilidad de la autoridad electoral, colocar el tema sobre la mesa para que se discuta. Primero, que se discuta ahora, antes de que tengamos que llegar, como cada proceso electoral, a los meses de octubre o noviembre, pero déjame insistirte en esta parte. Dame 2 segundos. A ¿Por emitir qué lineamientos en el tema de las mujeres y no en otro aspecto? Es decir, ¿por qué consideraron que este era prioritario? Porque tiene, insisto, hacia allá estaba yendo mi comentario, porque tiene que legislarse y lo ideal nos parece es que las reglas para la contienda electoral la pongan quienes van a contender en el proceso electoral, es decir, los partidos políticos representados en el legislativo a manera de ley y no reglas que provengan del árbitro electoral en los meses de octubre o noviembre, como tradicionalmente se hace, a través de la emisión de lineamientos.
lo que nosotros estamos imaginando cuando colocamos esta iniciativa es que desde ahora los partidos políticos lo dialoguen, lo debatan ampliamente, lo discutan y también escuchen las posturas de los medios de comunicación, de la sociedad civil organizada, de las propias mujeres militantes y que han tenido experiencias contendiendo en los procesos electorales. Que se discuta ahora. CEPAC no está imponiéndole ninguna obligación a ningún partido político en este momento. Estamos colocando un tema sobre la mesa que debió haberse discutido desde 2020 y que tiene que discutirse ahora para que pase por el tamiz legislativo, pero eventualmente también por el tamiz jurisdiccional, para que sean los tribunales en la cadena impugnativa los que con oportunidad den reglas firmes, sólidas y contundentes a los partidos políticos a la elección y no tengamos que esperar a normarlo en lineamientos, porque los estados no tienen precedente de normar asunto de gubernatura en lineamientos dados por el OPLE. La exigencia idónea es que se norme en ley con base en acuerdos de los partidos políticos desde antes del proceso electoral y que los partidos políticos ahí representados pueden moldear la medida de conformidad con las consideraciones normativas, políticas, económicas, sociales que adviertan del contexto. Todos los partidos tienen representación ahí y capacidad de incidencia para contribuir a moldear las reglas con las que quieren competir. Sin embargo, déjame insistir en esta pregunta porque no me queda resuelta. Claro. Con lo que me dices de que lo debatan, que tengan el tiempo, sí, pero pudo haber sido en cualquier sentido la propuesta del Consejo Estatal Electoral, pudo haber sido sobre cualquier tema. ¿Por qué particularmente sobre las candidaturas femeninas en búsqueda de la gubernatura en el 2027? Y más cuando me dices, lo que se busca es que estén representados todos, sí, pero era claramente una iniciativa de un partido político, de uno en específico. ¿Por qué tomar este tema? ¿Cuál es el antecedente que tenemos a nivel nacional? ¿Hay otros estados que hayan normado al respecto? ¿Por qué el interés de CEPAC de ir específicamente en este tema? Bueno, ahí primero permíteme compartirte que no es el único tema que va en la iniciativa. Es un documento extenso, resultado del análisis técnico de las áreas, y hay otros temas igual de relevantes e igual de urgentes para normar. Por ejemplo, ¿pero por qué traemos el inicio del proceso electoral, pedir que ocurra por lo menos el 15 de noviembre, porque necesitamos tener un asidero legal y administrativo para empezar con los actos de preparación del proceso electoral. Estamos solicitando que se destine un presupuesto específico de los partidos políticos para los liderazgos de otros grupos en situación de discriminación que también deben participar de la elección, como son poblaciones LGBT, discapacidad y algunos otros sectores, ¿no? Este no es el único tema. ¿Por qué este tema? Insisto, porque no hay precedentes de que los institutos electorales en el país lo normen. Quienes lo tienen que normar son el legislativo y en San Luis Potosí este es el momento para que comience a discutirse y se norme. ¿Por qué en los términos de la postulación exclusiva de mujeres? Del estudio técnico que contiene la iniciativa se han advertido algunas cosas relevantes. En 2021 se establece ya la obligación de que los partidos políticos nacionales postulen en paridad todas las candidaturas que vayan por la gubernatura en cada ciclo. Sí. De ahí a la fecha, con el proceso electoral 2024, ya las 32 entidades pasaron por esa obligación de postular en paridad. Lo que se ha advertido es que mientras las mujeres contiendan en elecciones mixtas, siguen estando en desventaja frente a los hombres. Y no importa si tienen la mejor formación académica, si tienen trayectoria política. El electorado tiene un sesgo cultural, porque estamos frente a una exclusión histórica y sistemática. El electorado sigue teniendo un sesgo cultural que implica una proclividad a votar por hombres. ¿Cómo explican entonces ustedes que con estas reglas actuales que no dieron la exclusividad a una candidatura femenina hayamos tenido en la elección presidencial pues dos candidatas muy fuertes que eran mujeres y una ganadora que es la presidenta de México? Tiene que ver con decisiones partidistas de postular candidaturas mujeres. Las fuerzas políticas con mayor incidencia postulan a mujeres y por eso tienen amplias probabilidades. Hoy no es una certeza que esas fuerzas políticas relevantes para el Estado necesariamente postulen mujeres. Lo que sí es una certeza que es que esas fuerzas políticas incidan en la discusión en el legislativo para construir la norma que se adecue a sus propias consideraciones políticas. Y te doy un último dato sobre el punto anterior.
Desde 2014 los partidos tienen la obligación de postular candidaturas en paridad. Desde esa misma reforma tienen la obligación de destinar el 3% de su presupuesto ordinario al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres. Esto quiere decir que han pasado 11 años y varios millones de pesos que los partidos políticos ya invirtieron virtualmente por lo menos, en contar con perfiles de mujeres adecuados para las contiendas. Y es que la paridad sustantiva no solo supone la postulación de mujeres en paridad, supone que las mujeres también accedan, tengan la garantía de acceso a los cargos y al ejercicio de los mismos. Bajo esas lógicas, insisto, documentadas, estudiadas, es que se coloca la propuesta, que no es una obligación, de una medida, digamos, en el máximo extremo de la garantía de la paridad sustantiva, que quiere decir que es el punto de partida a partir del cual las personas legisladoras moldeen reglas de conformidad con sus acuerdos. Sin embargo, consejera, se manda la iniciativa a un Congreso donde hay una mayoría representativa del partido que había impulsado esa iniciativa, del partido en el poder. Digo, tampoco es como que el debate vaya a ser muy difícil de sacar adelante cuando sabemos que la mayoría en el Congreso tiene el interés de avalar una iniciativa como esta. Por eso déjame preguntártelo en el sentido más profundo, porque tú incluso presidiste la Asociación de Consejeras Electorales. Y entiendo que tienes una visión muy clara de lo que es este tema de género y por eso te lo pregunto de manera muy clara. Claro. ¿Esto es una acción afirmativa a favor de las mujeres o es un acto de exclusión? Mira, como tal, hoy no es una acción afirmativa porque no hay obligación para nadie y no está en ninguna disposición normativa. Y eso pero es lo si que se concluyera. Y eso es lo que se pretende. Materialmente no sería una acción afirmativa a menos que efectivamente pase por el tamiz legislativo, por el tamiz jurisdiccional y se establezcan reglas de temporalidad, ¿no? De en qué momento tiene que activarse. Y no es como tal, y no es que yo pueda emitir una posición si es una regla de exclusión o no. Existen criterios del Tribunal Electoral en su sala superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado validez constitucional a casos en algunas entidades donde se determina la postulación exclusiva de mujeres para ciertos municipios o distritos. Esto no quiere decir que una medida como la que se propone hoy pueda ser catalogada como constitucional o no por el propio CEPAC. Quiere decir que tiene que pasar por un tamiz legislativo de los órganos. Pero en el análisis previo que ustedes hicieron antes de presentar esta iniciativa, ¿no consideraron esta parte? A ver, el derecho fundamental de votar y ser votado. ¿No va en contra de eso? ¿No limita derechos de un sector? Sí se considera. E insisto, sí existen precedentes de que las contiendas electorales exclusivas para mujeres no tienen una finalidad de segregación, sino de disminuir una brecha histórica en la que las mujeres no han tenido oportunidades reales de acceso al cargo. No es en sí un acto de discriminación. Pensar que si no se les limita la elección, las mujeres no van a ganar. Es que me parece una premisa durísima, porque tenemos mujeres que han ido a elecciones y han ganado. Elecciones mixtas, me refiero, que no ha necesitado de que esto se ponga a modo para que solo se compita entre ellas. ¿No es un acto incluso de desdeñar el trabajo y la labor de mujeres valiosas que estarían en posibilidades de ganar una elección? Mira, en realidad lo que el propio documento establece son una serie de consideraciones, insisto, estadísticas desde que comienza todo este ciclo de la obligación de paridad en la postulación, también consideraciones de índole académico donde las mujeres politólogas latinoamericanas han determinado que ir a la contienda mixta es mucho más difícil para las mujeres. Tampoco me parece implica desdeñar las trayectorias de las mujeres, sino permitirles competir en condiciones de equidad. Pero yo insistiría en el punto, Erika, en que hoy CEPAC no está imponiendo una obligación, está dejando las condiciones materiales para que las fuerzas políticas lo discutan y lo acuerden. No, bueno, pero hemos visto lo que pasa en los poderes legislativos, donde la mayoría es la que decide y no importa lo que digan las voces disidentes. Ahora, y también las minorías tienen capacidad
capacidad de incidencia y de discusión y no de debate estamos para perdiendo modificar. también o limitando la posibilidad de que un perfil valioso llegue a la gubernatura del Estado sin importar el género. A ver, pensemos, ¿qué tal si el próximo candidato a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí resulta que es un hombre que tiene muchísimo que aportar a San Luis Potosí, pero que con esta norma le estamos restando el derecho a los ciudadanos, no a él de participar? Quiero ponerlo desde el punto de vista de los ciudadanos. El poder a los ciudadanos de decidir quién consideran que es el mejor perfil para llegar a la gubernatura del Estado. No estamos limitando el derecho de la ciudadanía. No estamos limitando el derecho porque hoy no es una regla. Bueno, si se aprueba, no estaríamos limitando el derecho de los ciudadanos. Esa es una consideración que tienen que valorar en el legislativo. Esa es una ponderación normativa, sociológica, si quieres antropológica, que tienen que hacer en el legislativo. La propia Suprema Corte de Justicia ya ha establecido criterios que dicen que cuando se trata de medidas que aparentemente trastocan derechos humanos de algún sector de la población, los legislativos locales tienen la obligación de hacer una valoración maximizada de los contextos y los potenciales efectos antes de posicionarse sobre una regla. Hoy, yo insistiría, ante tu pregunta expresa, no estamos limitando derechos, estamos poniendo sobre la mesa una discusión y un abanico de posibilidades en el cual los partidos políticos pueden acordar, moldear, hacerlo de manera oportuna, transitar por un tamiz jurisdiccional y llegar a 2027 con reglas establecidas en un periodo que sea adecuado para que los partidos políticos vivan sus procesos internos de selección de candidaturas. Eso es lo que está hoy sobre la mesa. Ahora, déjame preguntarte, ¿este tipo de acciones de pronto no nos han dado muestra ya de manera histórica de que lo único que hacen es que en muchas ocasiones estos mecanismos sean mal utilizados? A ver, tenemos la historia de las Juanitas. Ahora, incluso en la última elección para San Luis Potosí, para las alcaldías, nos topamos con esta historia de una acción afirmativa de decir, en este municipio, candidaturas femeninas, llegó un hombre que se dijo identificarse con una cuestión femenina, que la población desconoció por completo esa identidad para él en particular, que interpusieron recursos y aún así un hombre se apoderó de ese lugar. ¿Qué garantía nos dan entonces esta clase de medidas? Exactamente, ese punto que tú estás tocando, y celebro que lo traigas a la mesa, porque en ese momento obedece a un lineamiento emitido por el árbitro electoral unos meses antes del arranque del proceso electoral. Es decir, se advierte una resistencia de los partidos políticos de seguir reglas colocadas por el árbitro electoral. Hoy la oportunidad, dame 2 segundos y termino mi idea. ¿Garantiza que estas prácticas no sucedan? Garantiza que los actores que van a contender en la elección hagan sus propias reglas y por ello las sigan. Eso es lo que estamos poniendo sobre la mesa. No, pero ya hemos visto que eso no sucede. Los partidos políticos ponen, por ejemplo, como regla el de la transparencia y no transparentan. Y los diputados están obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y es una regla que aprobó el propio Congreso y no la cumplen. Yo creo que eso no es ninguna garantía. Y eso es una exigencia donde la responsabilidad civil y el escrutinio político, público y ciudadano tiene que virar hacia la instancia que le corresponde, que en este caso es el legislativo. Hay que exigir ese debate, hay que exigir esa revisión amplia, plural, legal, constitucional, en el seno en donde tiene que ocurrir, que es en el legislativo, porque estamos hablando de la construcción de normas. Cuando CEPAC emite lineamientos, mucho se cuestiona, es que el organismo electoral está intentando legislar. Hoy no estamos intentando legislar, estamos colocando un tema para que la instancia que legisle. Pero como lo decíamos, se pudieron haber colocado muchísimos más. Y no era obligatorio. Y se puede moldear la medida de conformidad con el abanico de posibilidades que el propio legislativo, a través de los representantes partidistas, que son también representantes ciudadanos y que cuentan con un equipo de personas asesoras expertas, identificar los tramos normativos y las posibilidades jurídicas para configurar la norma más adecuada, insisto, a los contextos y a los efectos que se pretenden para la representación política de las mujeres en el Estado. Finalmente, ayer presumía la secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana era el gran ganador en la distribución del presupuesto, porque les iba a ir muy bien el próximo año, el 2026. ¿Qué tienes que decir al respecto, consejera?
Sí, he seguido lo que en los medios se ha colocado respecto de esta postura, pues decirte que las cifras son muy claras entre el proyecto de presupuesto que presenta el Consejo Estatal Electoral y que además es público ante la Secretaría de Finanzas y el recorte original. Frente al incremento de 25 millones de pesos que aparentemente la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado le concede por utilizar una expresión al CEPAC, pues todavía hay una amplia diferencia de más de 80 millones para que el organismo cuente con condiciones idóneas para hacerle frente al ejercicio fiscal 2026, no solo por lo que hace al gasto ordinario, sino por lo que hace al déficit de la deuda que tenemos frente a INE, frente a las actividades de inicio proceso electoral y frente a otros proyectos institucionales también que son relevantes y que se han colocado en el presupuesto, como son el hacerle frente a derechos laborales del personal ante la eventual conclusión de las labores de un instituto como el CEPAC, pero también frente a derechos laborales como son contar con un lactario, que además eso está en una norma oficial mexicana y que CEPAC por temas presupuestales no ha podido garantizárselo a las mujeres que maternamos también y que también trabajamos y que cumplimos estas dobles y triples jornadas. Déjame hacerte una última pregunta, porque mientras te escuchaba hablar de estos derechos de las mujeres que laboran, me quedaba en esta reflexión. Si ustedes realmente lo que querían incluir era la participación de las mujeres en los procesos electorales, ¿por qué no legislar en otros rubros? ¿Por qué no mandar esta iniciativa en otros sentidos que realmente garantizaran, pues, por ejemplo, el eliminar la violencia de género que vimos que se vivió en los últimos y se ha vivido históricamente en los últimos procesos electorales? ¿Por qué solo en el caso de la gubernatura del Estado? ¿Por qué no en el caso de las diputaciones? ¿Por qué no en el caso de las presidencias municipales? ¿Por qué exclusivamente en el gobierno del Estado? Porque en el caso de ayuntamientos, como en el caso de diputaciones, por ejemplo, sí existen precedentes de los ajustes en la integración de las diputaciones plurinominales para garantizar la paridad en la integración del Congreso. Porque en el caso de ayuntamientos sí tenemos en lineamientos las reglas sobre la competitividad y sobre la postulación en distritos o en municipios con mayores posibilidades para que las mujeres ganen. En el caso de gubernatura no hay precedentes y es donde el mensaje toral de esto es: urge que se norme y que norme quien tiene las facultades de construir norma. Es que justo quería llegar a ese punto. A ver, en el caso de los ayuntamientos y de los poderes legislativos, lo que se buscó fue la paridad, no la exclusión. En el caso de la gubernatura del Estado, al ser un solo puesto, el normar que sea para un género, sea el que sea, si hubiera sido para hombres o si hubiera sido para mujeres, es excluir a los demás, es frenar una posibilidad, es impedirla. Eso no es paridad. Pues en el caso de ayuntamientos y de diputaciones, cuando se introduce la paridad como regla para la postulación de candidaturas, fueron exactamente estos los mismos argumentos que se colocaban. Estás excluyendo a los hombres, tienen que participar por igual hombres y mujeres, debería la ciudadanía elegir al mejor perfil. Son exactamente los mismos argumentos. Yo tengo 20 años cubriendo medios informativos y me ha tocado vivir esa lucha justamente para la búsqueda de la equidad en los puestos de elección popular, y eran escenarios totalmente distintos, porque lo que se buscaba era que congresos quedaran integrados de manera paritaria, que ayuntamientos quedaran distribuidos de manera paritaria. Insisto, ahí no había exclusión, había paridad. En el caso donde es un solo cargo en disputa y se establece que sea para un solo género, eso no es inclusión. Yo insistiría en que, y me consta desde la función electoral, que son los mismos argumentos porque se han colocado a través de medios de impugnación en el mismo sentido. Y nuevamente es, por un lado, labor de los legisladores construir la regla, como es labor de los órganos jurisdiccionales pasarlo por el tamiz de la legalidad y de la validez de acuerdo con los contextos y los resultados esperados. Por supuesto que se vuelve polémico en el caso de la gubernatura al tratarse de un cargo unipersonal. Sin embargo, otra vez, hoy no estamos frente a una regla y me parece que la labor, insisto, de la ciudadanía desde los diferentes espacios, así como de los medios de comunicación y de las voces críticas e informadas como la tuya, es la de colocar el énfasis y la exigencia a los legisladores y legisladoras para que la construcción de la regla sea así amplia, plural y que escuche a todas las voces, ¿no? Lo que ha colocado CEPAC es una propuesta, pero hoy no está obligando a nadie. Entonces, ¿hacia dónde queremos llevar la obligación como sociedad potosina? Es, me parece, a donde tiene que dirigirse este debate, sí en el legislativo, pero desde la escucha activa de todas las voces.
Pues ojalá y así sea, pero no quiero ser pesimista. Sabemos cómo funciona la legislatura local, sabemos quiénes son los partidos que están ahí mayoritariamente representados. Yo creo que ustedes han puesto una bandeja para que pues sean ellos justamente quienes tomen las decisiones y no la población, como tú bien dices, debería de darse en este tipo de decisiones tan importantes para un estado como San Luis Potosí. Te agradezco mucho, consejera, que hayas estado con nosotros esta mañana. Graciela Díaz Vázquez, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Y mucho tendremos que hablar de aquí en adelante, porque se viene un año complejo que va a ser el 2026 y en donde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de verdad ojalá y cumpla con la responsabilidad que tiene ante los ciudadanos, porque además están también hoy pendiendo de un hilo ante esta reforma electoral que se está gestando a nivel nacional y que pone en tela de duda el papel que han jugado los consejos, los OPLES, los organismos electorales locales y la subsistencia de los mismos. Te agradezco mucho. Gracias a ti por el espacio, por la escucha y por supuesto, como siempre y como árbitro electoral, tenemos esta vocación de servicio público también a la par del escrutinio político público y pues con toda la disposición de conversar sobre nuestras decisiones y las motivaciones detrás de ellas. Y que aquí el asunto es escuchar todas las voces y todas las posturas. Muchas gracias. Gracias a ti.